Buenas tardes, buenas noches, estudiantes. Vamos entonces a continuar nuestro tema de estática, equilibrio de la partícula, pero vamos entonces a entrar a ver lo que son el equilibrio en tres dimensiones, ¿vale? Entonces a esto le tenemos que dar un manejo vectorial, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Recordando entonces que vectorialmente tenemos tres direcciones, I, J y K, X, Y, Z, ¿sí? Que esos vectores de dirección unitarios nosotros podemos descomponer, digamos, vectores y representarlos en sus componentes, ¿sí? De esta forma, por ejemplo, si nosotros tenemos dos vectores, por ejemplo, F1 que sea igual, por ejemplo, una fuerza, hablando de una fuerza, F1 que sea 2 en I más 3J menos 2 en K, recordando que K hace mención para la componente en Z, ¿sí? Y teniendo, por ejemplo, F2, 7I más 3J más 5K. Si yo quisiera sumarlos, pues sacar una resultante, pues yo simplemente tengo que sumar Is con Is, J con J y K con K. Entonces acá me da, por ejemplo, F1 más F2 me da 9 en I, más 6 en J, más 3 en K, 5 menos 2, 3 en K. ¿Sí? Eso pues me facilitaría a mí mucho tener los vectores de esta forma, digamos, de esos tres componentes cuando yo quiera hacer cualquier operación de este estilo, o sea, alguna suma de vectores en tres dimensiones. El problema es que en ingeniería normalmente a nosotros no nos dan los vectores de esta forma, sino nos dan los vectores, normalmente es una magnitud, por ejemplo, aplicada en una cuerda, en un cable, en un eslabón, en una parte mecánica, ¿sí? En un brazo mecánico. Entonces normalmente no nos dan los vectores, las fuerzas expresadas vectorialmente de esta forma, ¿sí? Sino nos la dan, como digo, en una magnitud y digamos con una descripción en el espacio. Sí, entonces vamos a aprender, antes de hablar de equilibrio en 3D, vamos a ver lo que es el vector lambda y los cosenos directores, que es lo que me sirve a mí para descomponer cualquier fuerza, cualquier vector fuerza o momento en el espacio en sus componentes I, J y K. ¿Vale? Bueno, entonces voy a hacer uso de las gráficas, algunas ecuaciones y gráficas que están en el libro. Entonces voy a hacer mi video con estas, voy a hacer uso del libro, digamos, de las gráficas y ecuaciones que están en el libro, de fuerzas en el espacio, que es de hecho en el capítulo 2, página 45, ¿sí? Entonces vamos a empezar a mirar acá una fuerza. Entonces vamos a empezar a hablar de una fuerza en el espacio, una fuerza A, ¿sí? Un vector A que está en el espacio, ¿sí? Que tiene pues, bueno, tenemos un vector que tiene esa magnitud F y tiene unas componentes X, Y y Z, ¿sí? Si nosotros vemos ese vector, pues hace unos ángulos con respecto, por ejemplo, al eje Y y, por ejemplo, al eje X, que podemos llamarlos como un teta Y y un ángulo phi, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos proyectar esa fuerza F respecto al eje Y, sería pues bastante fácil. Acá sería simplemente, pues sería un F por coseno de teta Y. Sería bastante sencillo, ¿sí? Digamos, antes de empezar a hablar este tratamiento con los ángulos, nosotros podemos decir, bueno, nosotros hemos hablado hasta ahora del teorema de Pitágoras, recuerdan, lo vimos en la primera clase en repaso de trigonometría, en las dos dimensiones. Les cuento que el teorema de Pitágoras también aplica para vectores en tres dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo es una fuerza F como esta que vemos aquí,
como esta que tenemos acá, si yo conozco sus tres componentes, yo puedo saber su magnitud. Quiere decir que esa magnitud f va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, de esa fuerza, de su componente y al cuadrado, ¿sí? Y de su componente z al cuadrado y la raíz de todo eso. ¿Vale? Vea que esto es la misma ecuación de Pitágoras que hemos visto hasta ahora, simplemente que acá estamos metiéndole, digamos, un término adicional que es el término de la coordenada z. Entonces, digamos, yendo a un ejemplo concreto, si por ejemplo yo tengo un vector cualquiera, que mi vector fuera f igual a 3i más 9j más 6k, como lo tengo acá, ¿cuál sería la magnitud de ese vector? Entonces, aplicando Pitágoras, que acá yo pongo la ecuación que utilizo en Excel para sacarlo, sería simplemente, la magnitud de f sería 3 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más 6 al cuadrado, y la raíz de eso me da 11.22. Querría decir que la magnitud f de ese vector sería de 11.22. Entonces nosotros vemos que con Pitágoras podemos sacar la magnitud de un vector en tres dimensiones. En esta ecuación, vean que, en esta ecuación vemos que todos los términos están elevados al cuadrado. Querría decir que si alguno es un término negativo, no importaría, porque si está al cuadrado, pues automáticamente se me vuelve cualquier cosa positiva, ¿sí? Entonces, en el otro ejemplo, si tengo un vector 3i menos 5j menos 7k, ¿cuál será su magnitud? Entonces su magnitud será 3 por 3 más menos 5 por menos 5, que es 25, más menos 7 por menos 7, que es 49, y la raíz de todo eso, y eso me da 9.1104, ¿vale? Entonces vemos cómo podemos utilizar esa ecuación de Pitágoras para hallar magnitud de vectores cuando tenemos sus tres componentes. ¿Ok? Entonces, bueno, eso digamos como parte introductoria de esta teoría. Entonces, siguiendo avanzando, si nosotros observamos este mismo vector f, si observamos estos cubos, entonces ese vector f que va hasta el punto A, ¿sí? Que tiene tres componentes fx, fy y fz, entonces ese vector va a ser un ángulo θ x con respecto al eje x. De igual manera, ese vector va a ser un ángulo θ y respecto al eje y. ¿Ok? Y ese mismo vector va a ser un ángulo θz respecto al eje z, ¿vale? Entonces, para nosotros definir la dirección de un vector, nosotros también lo podemos hacer por medio de esos tres ángulos θx, θy y θz. Digamos que con eso nosotros podríamos definir una dirección de un vector, ¿sí? Nosotros, bueno, conociendo esos vectores, nosotros teniendo la magnitud de cada uno, vean que si yo quisiera sacar de aquí, por ejemplo, cuánto es entonces la componente en x, será entonces simplemente que f de x será igual a f por coseno de θ x, como veíamos cuando lo hacíamos en dos dimensiones. Vemos acá que entonces fy va a ser igual a f por coseno de θ y. Y vamos a ver acá que fz va a ser igual a f por coseno de θz, siempre por el coseno, ¿sí? Lo que nos lleva a estas tres ecuaciones que tenemos aquí, que f de x es igual a f coseno de θ x, f de y igual a f coseno de θ y fz igual a f coseno de θz, ¿vale? Y con estos tetas que forma el vector con cada uno de los ángulos, yo podría entonces definir las componentes de mi vector para cada uno de sus componentes. Entonces yo diría que f va a ser entonces igual a fx en y más fy en j y fz en k. Vean que cada una de estas expresiones
estaría dependiendo de tanto de la magnitud del vector como de el ángulo que hace el vector con cada uno de los ejes. ¿Vale? Bueno, entonces digamos esta es la primera parte de la teoría. Continuemos con el siguiente video.